Hola, bienvenidos al episodio 3 de este podcast. Hoy voy a hablar de la idealización hacia los padres. Quiero aclarar que solo voy a compartir mi experiencia de cómo la viví, cómo la superé y demás. Yo comprendo que no todas las familias tienen las mismas estructuras familiares, pero bueno, voy a compartir de cómo yo idealicé a mis papás, sí, básicamente eso. Para hablar de la idealización, primero tengo que hablar qué es el concepto de idealización. La idealización es la representación de una persona o cosa como modelo de perfección ideal que no corresponde con la realidad. Eso quiere decir que vos no solo puedes idealizar a personas, sino que puedes idealizar sentimientos, situaciones, objetos y demás. Y justamente cuando vos idealizás, creás en vos una idea y esa idea corresponde con la perfección, que es casi imposible llegar a esa perfección, ¿sí? Es como que vos pones en un pedestal a alguien o a algo que es inalcanzable llegar hasta ese nivel, digamos, de perfección. Comprendiendo eso, quiero decirles que es completamente normal que vos, por ejemplo, idealices a tus padres. ¿Por qué? Porque los papás son las primeras personas con las cuales nosotros nos vinculamos en este mundo, son las primeras que conocemos. Entonces es común que los idealicemos. Y también es común que cuando nosotros los idealizamos, esa idealización nos ponga un velo, por así decirlo, en los ojos y haga que nosotros, por ejemplo, no veamos sus errores. Yo pensaba, por ejemplo, cuando era chiquita, que mis papás nunca lloraban. En realidad sí lloraban. Lo que pasa es que cuando uno es chico, no ves a tu... Bueno, por lo menos en mi caso, yo nunca vi, por ejemplo, cuando era niña, no veía a mis papás llorar, por ejemplo. De grande sí, pero de chiquita no. La realidad es que en la niñez es necesaria la idealización para poder sentirnos seguros y ser más independientes. Por ejemplo, en este caso, cuando yo era muy chiquita, al primero que idealicé fue a mi papá, y cuando yo lo idealicé a él, esta idea me hacía sentir segura, porque comprendía en mi mente que como él era más que yo, o sea, esta idea que yo me había creado de él era el que me cuidaba, él era el que me protegía, yo dependía de él en el sentido de que él me podía sustentar alimento y demás. Entonces esa idealización daba una autoridad y aparte me hacía sentir segura. Empecé como a querer ser igual que esta idea que yo tenía de él, entonces eso a mí me hacía ser, por ejemplo, mejor persona. Para que se entienda ahora voy a ir a explicar más, pero bueno, si se dieron cuenta en el título hay como doble título. Está el tema que vamos a hablar ahora, que es la idealización hacia los padres, y después yo le puse un título que se llama Siempre fui yo la que te miró. Vamos a hablar de este tema porque la realidad es que yo siempre fui la que miré a mi papá y a mi mamá, entonces es como que ese título tiene fuerza, más que nada en la mirada, porque cuando vos idealizás a alguien es como que vos le das tu mirada, ¿no? Toda tu atención está concentrada en lo que vos mirás adelante, es como que todo permanece ahí, vos querés ser igual que eso que mirás, tus decisiones abarcan a eso que vos mirás y demás. Tu foco de atención está en lo que vos mirás. Entonces quería ponerle esto significativo de que siempre fui yo la que miró en este caso a mi papá o a mi mamá, ¿no? Ese es un significado. Después hay otro significado que le voy a decir más adelante, pero en primer lugar esa es la explicación, ¿sí? Quería contarles una historia, una anécdota, que les va a hacer entender qué tan idealizado yo tenía a mi papá cuando era chiquita. Esto transcurrió en mi niñez, cuando yo tenía más o menos unos 7 años, 7, 8 años. Cuando yo era chiquitita a mí me habían enseñado que fumar estaba mal. De hecho, en mi familia casi materna y paterna, por lo menos con los que yo me junto, no hay un fumador. Tenemos, o sea, somos de esas familias que no tiene esa tendencia a fumar. Cuando nos juntamos, por ejemplo, no hay alguien que tenga algún encendedor porque nadie fuma. Es así, no tenemos tendencia a eso. Cuando era chiquita, a mí me habían enseñado que fumar estaba mal porque era perjudicial para la salud. Entonces, en mi cabeza, la idea de fumar estaba mal, te hacía mal a la salud. De hecho, esa idea después permaneció porque ahora, por ejemplo, nosotros no fumamos. O sea, ni yo, ni mis primos, ni nadie. O sea, no sé qué onda, pero como que repercute en tu vida futura. Por lo menos así me pasó a mí. Y bueno, cuestión es que yo nací con eso, ¿no? Con que fumar estaba mal y eso. Y me pasaba mucho que yo era... siempre fui muy curiosa en que si vos me decís que algo está mal, siempre es como que necesito que me lo demuestren con el hecho, más que con las palabras. O sea, obviamente con las palabras sí, pero siempre estaba, por ejemplo, el hecho de que si a mí me enseñaban algo y después lo hacían, yo después les retrucaba y les decía, ¿por qué me enseñas esto
si me estás demostrando lo contrario. Entonces siempre pasaba que si mis papás me enseñaban, estaba el desafío a que realmente lo hagan. Por ejemplo, en este caso, no sé, esto, de que fumar estaba mal, entonces no fumen, porque entonces me estás enseñando eso, también hacerlo vos para tu vida, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo nací con eso. Y se ve que, quiero aclararles que mis papás cuando eran jóvenes fumaban, pero por ejemplo mi mamá después tuvo un problema en los pulmones y demás, entonces dejó de fumar. Y mi papá no sé por qué, pero también había dejado de fumar. Después se ve que cuando yo tenía unos 6 años más o menos, él volvió a fumar. Pero claro, como a mí me había enseñado eso, yo en un momento, no recuerdo bien exactamente el momento, pero yo empecé a ser curiosa y empecé a darme cuenta que cuando él se iba, ponele, almorzábamos, terminábamos de almorzar, él desaparecía. Y después aparecía en el baño y yo me daba cuenta de eso. Y después el baño tenía olor a cigarrillo. Entonces era como que era medio raro. O sea, no se me juntaban las ideas, la verdad. Y hubo un día en que yo lo seguí. Porque si hay algo que me destaca mucho es que soy muy intensa. Entonces yo lo seguía a mi papá cuando iba al baño. Y esperaba que saliera. Y cuando salía, yo entraba y veía si había olor o no. Entonces cuando empecé a tener esa costumbre, nada, mi papá para salir en ese apuro y no decirme, no, mira, hija, estoy fumando. No sé por qué no me lo decía, la verdad. Pero nada, me decía eso de que, o sea, no me decía, sí, hija, estoy fumando. Él lo que hizo fue, agarró, mi papá era muy sarcástico, tenía un humor extraño, inventó, o sea, a él le pareció buena idea inventar algo, un alter ego, no sé, un personaje, que ese personaje sí fumaba y ese personaje se llamaba Montoto. Entonces, cada vez que yo iba al baño, después de él, y le preguntaba, chepa, ¿por qué hay olor a cigarrillo? Él me decía, me vino a visitar Montoto. Todo esto es para decirles, obviamente yo manejaba a esa edad una inocencia que yo ahora no manejo, entonces a mí me podía mentir tranquilamente que yo me lo creía, pero me pasaba que dentro de esa idea de perfección que yo tenía de mi papá, entraba la idea de que mi papá nunca me mentía. Entonces mi papá, si me decía que no fumaba y que en realidad el olor a cigarrillo era de alguien que venía y lo visitaba y fumaba por él, entonces yo me lo creía. Entonces esa era la idealización, o sea, de qué tan idealizado estaba con mi papá. Resulta que después esa idealización se fue cayendo cuando yo empecé a pasar más tiempo con él. Porque claro, siempre tendemos a idealizar a gente que no tenemos tanta intimidad, por así decirlo, tanto mano a mano, digamos. O sea, no convivimos con esas personas o demás. Por ejemplo, pueden ser jugadores de fútbol o personas a las que vos idolatrás. Pueden ser sentimientos, se lo conoce más como romantización de cosas y demás. Pero la realidad es que es muy común que nosotros idealicemos cosas o personas. Y bueno, a mí me pasaba eso. Me pasaba que esas cosas que vos idealizás es como que te mantienen ajena. Cuando yo empecé a pasar más tiempo con mi papá, obviamente empecé a entender que mi papá no era esa persona que yo me había creado en mi cabeza. Me pasó que, bueno, a mí me tocó vivir mi adolescencia con él y fue al revés. Cuando yo empecé a pasar más tiempo con mi mamá, idealizaba a mi papá, y cuando yo empecé a pasar más tiempo con mi papá, empecé a idealizar a mi mamá. Porque claro, yo después de mi adolescencia, cuando viví con mi viejo, yo pensaba que mi mamá era mejor que mi papá. Y en realidad no, nadie es mejor ni peor. Somos todos distintos. Esa es la realidad. Pero yo los idealizaba a cada uno dependiendo de si yo pasaba más tiempo o no con la persona. Y es completamente normal. Por ejemplo, no sé, a Messi lo recontra idealizamos y capaz que el chabón es re mala onda. Igual se ve que no. O sea, creo que no. Creo fervientemente que Messi no es así, pero es para poner un ejemplo. De hecho, habría que preguntarle en el futuro a los hijos si realmente Messi es buena gente, digamos. Siempre está ese desafío de preguntarle a los hijos si ellos son buenos o no, los padres. Pero me pasaba eso. Esa anécdota yo la comparto para que ustedes vean el nivel de idealización que tenía de mi papá. Y bueno, nada, lo que me pasó fue eso. Cuando yo empecé a vivir con mi papá, empecé a entender que él no era tanto, o sea, no encajaba en el modelo que yo había creado en mi mente, y empecé a pasar por un duelo con eso. Leí hace unos días, creo que anteayer o ayer, una foto en Twitter que me apareció que decía, cuando vos idealizás a una persona, la condenás a que te decepcione. Y es verdad. Cuando yo empecé a vivir con mi papá y entendí que no cumplía con la idea que yo me había creado en mi mente, me empezó a decepcionar. Y esa decepción a mí me generó una herida. Una herida a tal punto de que yo empecé a tener rencor con mi papá. Después me pasó lo peor, empecé a odiar a mis dos papás.
empecé a sentirme tan decepcionada de ellos que nada, se me formó una herida. Más que nada cuando me empecé a convertir un poquito más en adolescente, tipo 17, 18, la idea de la maternidad y de la paternidad yo la tenía destruida completamente porque no, o sea, no fue tanto el dolor que yo tenía en esas heridas que no podía perdonar a mis papás cosas que habían hecho mal como yo también los hago mal, digamos. Y esa falta de perdón a mí me generó un montón de cosas. Primero que me arruinó, digamos, la relación de mi mamá y de mi papá conmigo, ¿no? O sea, yo con mi mamá y yo con mi papá. Después, lo que me hizo fue desaprovechar un montón de oportunidades que podría haber aprovechado con mis padres. Por ejemplo, yo a los 18 años, 19, 20, ponele, no me sentaba a tomar mates con mi viejo, cosa que la verdad hoy por hoy estoy muy arrepentida. Entonces, esa falta de perdón a mí me hizo perder un montón de tiempo de calidad con mis viejos. Más con mi viejo. Ahora me pesa un poquito más porque mi viejo ya no está acá conmigo. Entonces tiende a pesar un poquito más. Pero bueno, me pasaba eso, ¿no? O sea, esa falta de perdón hizo muchos estragos en mi vida. Y yo tuve que empezar a sanar eso. Cuando yo tuve que empezar a sanar, quiero explicarles una cosa. Quiero aclararles que perdonar no es olvidar lo que te hicieron. Perdonar es, por ejemplo, ¿viste cuando te haces una herida? Y esa herida, si vos la desinfectás bien, la limpias todos los días, se cicatriza. Bueno, ese desinfectar, limpiarla cada día y que se cicatrice, ese es el perdón. El perdón no borra la herida. La marca te queda. Pero el perdón hace que vos mires esa herida y lo recuerdes como la vez que perdonaste a esa persona, la vez que sanaste y pudiste seguir adelante. Si vos no perdonás, esa herida se infecta, se cicatriza después, pero cuando vos mirás esa herida y no perdonaste, lo recordás como rencor y no podés avanzar en aspectos de tu vida. Entonces, el perdón lo que hizo a mí fue abrir un camino enorme. Cuando perdoné, pude descubrir que mis papás eran tan imperfectos como yo. Y esa imperfección hizo que yo, o sea, abrazar esa imperfección y entender que mis papás son tan imperfectos como yo, hizo que yo empatice con ellos. Pueda sentir lo que ellos sentían en su momento, ¿no? Pude reconocer esfuerzos que ellos hicieron. Y algo que me pasó muy loco es que como yo tenía esta desvirtuación, tanto materna como paterna, el hecho de a mí imaginarme como mamá en el futuro me descolocaba, porque yo no quería tener un hijo y que ese hijo sufra el dolor que yo sentí. Entonces, para no pasar por eso, elegía no ser mamá. Y por un momento pensé que era toda esta movida, ¿no? De no ser bueno, que en realidad no lo veo tan mal el ser papá o mamá joven, tampoco lo veo bien. O sea, es algo que cada uno en su contexto lo tiene que ver. Pero, por ejemplo, yo el hecho de ser una mamá consciente, o sea, el deseo de ser mamá no lo tenía. Yo decía, bueno, si soy mamá en algún futuro, bueno, qué sé yo. Pero no abrazaba el concepto de ser mamá. Y creo que eso es re importante. Querer abrazar la idea de ser mamá o papá en el futuro va a hacer que vos puedas disfrutar de esa etapa de tu vida. Es como cuando tenés que abrazar que sí o sí vas a ser un adulto. O sea, no se puede elegir no ser adulto. Se tiene que pasar sí o sí. Y una cosa es que vos abraces ese concepto y otra cosa es que no. Que no lo abraces significa que te va a dificultar más. Vas a pasar por eso y te va a costar más. Y bueno, y a mí me pasó que cuando yo perdoné a mis papás y empaticé con ellos, el concepto de ser mamá a futuro lo abracé. Y yo ahora, si me preguntas, sí quiero ser mamá. Obviamente ahora no. Pero en el futuro sí. Yo no tengo problema. No tengo problema en tener un hijo y criarlo. Sé que primero voy a ser mejor que mis padres y segundo que voy a poder inculcarle las cosas buenas que mis papás me inculcaron a mí. Entonces lo veo como una oportunidad buena para poder crear a una persona mejor que yo y mejor que mis padres y eso. Después, pasar por ese duelo que pasé fue difícil, pero fue necesario. Los duelos son necesarios a veces. A ver, ese duelo a mí me generó una herida, obviamente, pero la sané y quiero aclararles que a mí personalmente lo que me hizo sanar esa herida fue cuando yo alineé mi vida espiritual con eso. O sea, quiero que entiendan, ya para este punto creo que si ya escuchaste el primer y el segundo episodio de este podcast, ya te habrás dado cuenta que yo voy a la iglesia y que creo en Dios. Pero bueno, por si no estuviste atento a los demás episodios, quiero decirte que creo en Dios. Y para mí la parte espiritual de alguien es muy importante porque la espiritualidad de una persona, o sea, vos de la espiritualidad puedes sacar fuerzas que físicamente no podés sacar.
básicamente. O la espiritualidad lo que hace es que te desarrolle otro tipo de cosas o caminos que racionalmente por ahí no lo puedes hacer. Voy a hacer un episodio más adelante sobre cómo es que yo veo a Dios y cómo es que yo llevo mi vida espiritual día a día, pero quiero decirte en síntesis que yo empecé a cambiar, o sea, hubo un cambio en mi vida cuando yo empecé a ocuparme de mi vida espiritual. Y cuando yo empecé digamos, quiero decirle que no es de un día para el otro, no es que de un día para el otro ya estás, listo, renaciste. Es un proceso. La espiritualidad de uno se alimenta todos los días, es como un músculo, que vos vas al gimnasio para entrenarte, bueno, vas todos los días a entrenarte para que ese músculo crezca. Así lo mismo pasa con la espiritualidad. Y a mí me pasó que cuando yo iba a la iglesia, empecé a ir a la iglesia a los más o menos 16 años. Quiero decirles que en mi caso fue totalmente voluntario. O sea, yo decidí empezar a creer en Dios, empecé a acercarme a la iglesia, o sea, fue algo completamente espontáneo, pero a la vez intencional y fue puramente voluntario de mí. Yo necesitaba creer en Dios y creer, justamente empezar a hacerme cargo de mi espiritualidad. Y cuando yo empecé a ir a la iglesia, a mí me presentaban a Dios como que era mi papá. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, ¿no? Cuando uno reza y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, ahí te das cuenta de que tu papá es Dios, básicamente. Y a mí se me hacía completamente loco eso, porque claro, yo decía, si Dios es mi papá es malo. O sea, el único papá que yo conozco en mi vida hace las cosas mal, no me quiero imaginar lo que hace Dios. Entonces era como medio contradictoria la cosa. Y empecé a entender que no, que en realidad Dios es perfecto y la paternidad de Él sí es perfecta. Entonces empecé a entender que yo sí podía confiar en Dios, porque Él no me iba a fallar. Entonces, cuando empecé a comprender eso, empecé a amigarme con mi papá y con mi mamá. Les había explicado esto del título, ¿no? De Siempre fui yo la que te miró. Y en la Biblia, cuando uno habla, hay varios relatos en la Biblia que se enfocan mucho en la mirada. Hay unos que dicen, no sé cómo explicárselos. O sea, se los voy a explicar así como me sale, pero espero que lo entiendan. Hay unos salmos, se le dicen salmos, pero son partecitas de la Biblia, donde dice, mi mirada está puesta en ti, o mi mirada está fija en vos. Cuando uno mira algo, está completamente consciente de eso, o sea, se enfoca solo en lo que está mirando. Entonces, cuando yo empecé a mirar a Dios como papá, empecé a entender un montón de cosas. Entonces, quería agregar este título porque para mí es muy importante la mirada. De hecho, siempre entendí esto, que cuando yo estoy mal, si fijo mis ojos en Dios, como vas diciéndolo metafóricamente, o sea, si lo digo metafóricamente porque en realidad lo único que hago es enfocarme en lo que me dice Dios en su palabra, en la Biblia, pero la realidad es que empecé a entender que la mirada en la cual yo tengo puesta en algo es lo que va a determinar a mí mi proceso. Cuando yo empecé a mirar, a fijar mi mirada en Dios, mi vida cambió completamente. Y empecé a mirar a Dios como papá, como ese papá que sí me cuida, ese papá que no me miente, ese papá que no me decepciona, ese papá que sí es perfecto, que me ama a pesar de todo, que me disciplina, sí, un montón de veces, pero que sin embargo si yo hago algo mal no me va a fallar, digamos, no me va a abandonar. Cuando yo empecé a entender que mi papá era Dios, que esa clase de papá que yo estaba buscando y que necesitaba, me lo podía dar Dios, esa paternidad, o sea, mi vida se resolvió en eso. Entonces ahí fue cuando yo empecé a entender que mi papá y mi mamá eran imperfectos, y todo el proceso que les conté antes. Y bueno, nada, eso. Creo que humanizar a tus padres es lo mejor que puedes hacer porque entendés que ellos son humanos como vos y que si vos fallás, ellos también fallan y que fallar es completamente aceptable. O sea, no sé si está bien o está mal fallar, pero es completamente aceptable y vos podés seguir avanzando. Esas cosas a mí, o sea, esas dos cosas, humanizar a mis papás y fijar mi mirada en la paternidad de Dios, hizo que yo, por ejemplo, viva agradecida con mis papás. Mientras escribía este capítulo, me preguntaba si yo tuviera que elegir otra vida y tuviera que elegir otra vez a mis papás, ¿los elegiría? Y estoy completamente segura que sí, porque creo que han sido los mejores papás que Dios me haya podido dar. ¿Me han fallado? Sí. ¿Me han lastimado? Sí. Pero son los mejores. Después, bueno, me reconcilié con el hecho de ser madre, que ya lo dije. Y por último, los pude honrar sanamente. Cuando uno honra, está como medio mal vista, medio desvirtuado el significado de honrar. Parece que honrar es igual a idolatrar y en realidad no es así. Porque justamente en la idolatría vos caes en un montón de cosas, por ejemplo en esto, en la idealización, y pretendés que personas humanas como vos sean perfectos y no. Pero honrar, por ejemplo, sanamente
nuevamente es mostrar respeto y consideración. Y me hacía acordar de un acto que yo iba a hacer en mi adolescencia, que obviamente iba a estar mal a mis ojos de ahora. Cuando lo iba a hacer, me acuerdo que se me apareció en la mente la imagen de mis papás y de cómo se iban a enterar si yo hacía eso. Y la imagen era completamente decepcionante, o sea, los iba a decepcionar si se enteraban lo que iba a hacer. Entonces los consideré y tomé la decisión de no hacer lo que iba a hacer. Y empecé a entender que honrar es tomar en consideración. O sea, en tus decisiones que hagas en tu vida, por más que seas adulto o lo demás, si van a deshonrar o van a desilusionar a las personas que quieras honrar, entonces no lo hagas. O sea, mostrar honra a esa persona, considérala. A mí me pasa, por ejemplo, yo vivo con mi mamá y hay diferentes decisiones que yo tomo y yo pongo en esa decisión a mi mamá de cómo es, si se lo va a tomar o no. Está bien, está mal, no lo sé, pero yo la considero porque aparte de ser mi madre, es la persona con la que yo vivo, es mi compañera, digamos, es como mi roomie. Pero bueno, o sea, es como que los voy considerando. Y después, por ejemplo, admirar y contemplar e imitar. Mis padres son modelos, no son ni buenos ni malos, son modelos en fin. Y yo a ellos los tomo como cosas que voy a hacer y como cosas que no voy a hacer. Creo que honrar sanamente es justamente eso. Y bueno, nada, este es el capítulo de hoy. Eso es lo que quería hablar. Te voy a ser muy sincera. A veces es completamente necesario que vos te pongas a ver cómo estás con tus padres o con con tus padres. Porque, o sea, en este capítulo le voy a dar lugar a mis papás, ¿no? Pero bueno, pueden ser tus amigas, tu novio, tu novia, lo que sea. Pero nada, que te tomes un tiempo en reflexionar qué onda tus papás. O sea, si vos estás agradecido, ellos generaron en vos una herida, si tenés que perdonarlos. Que te tomes el tiempo de pensar en eso, porque a veces es un poco tarde. Y creo que a mí, por ejemplo, no me gustaría que te dieras cuenta que perdiste o sea, que podrías haber tenido un buen momento con tu mamá o con tu papá cuando ya no están. Creo que es muy doloroso cuando pasa eso. Yo creo que Dios nos regala a nuestros papás independientemente de las cosas que hayan hecho. Creo que por lo menos mis papás, no estoy diciendo los tuyos porque no los conozco, pero mis papás hicieron todo lo que pudieron hacer y lo hicieron de la mejor manera, porque es de la única manera que ellos supieron hacerlo. Y yo aspiro a ser mejor que ellos, aspiro a que mis hijos sean mejores padres en su futuro cuando ellos lo sean y demás. No quería que este capítulo sea tipo solamente idealizar a tus papás, sino como que te pongas a pensar en eso, ¿no? En cómo estás con tu mamá o con tu papá. No te pierdas de ningún momento. O sea, si nunca tomaste mates con tus padres, bueno, creo que esta es la señal. Empezá a tomar mates con tu papá. Qué sé yo, contale. Empezá a tener vos la iniciativa. Si nunca se dieron un abrazo, bueno, abrazalos vos. O sea, es momento para estar agradecido con tus papás, dependiendo de si son buenos o no. Porque después el tiempo pasa y no te va a devolver la vida ese tiempo, porque ya pasó, ¿sí? Pero bueno, nada, pongas a quien pongas, trata de no idealizar. No idealices a tu pareja, no idealices a tus amigos, no idealices, ni siquiera te idealices a vos mismo, porque caes en un juego que no da o no sirve. Así que bueno, te animo a que reflexiones sobre eso. Espero que te haya sido de mucha ayuda este episodio o que te haya hecho de compañía. Gracias por escuchar. Te pido que lo compartas, que te suscribas y que le pongas me gusta, bueno, a este capítulo. Avisarte que ya está el primero y el segundo capítulo subido a este canal. Y bueno, está el Instagram del podcast para que lo sigas. Pronto voy a hacer un TikTok, un perfil de TikTok que va a tener ahí sus cosas, su contenido. Así que eso lo voy a estar subiendo o notificando en el Instagram. Así que lo voy a estar publicando por ahí. Y bueno, también tengo mi canal personal de YouTube. Tengo que subir un blog de una segunda parte, pero bueno, te animo también a que te suscribas ahí. Y bueno, eso es todo. Gracias por escuchar, gracias por compartir tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Chau.